Gracias. Pues vamos a empezar, hermanos, con un repaso de la clase pasada, de la clase número 6, que también se titulaba Los dones del Espíritu Santo. Vimos cómo María concibe a un hijo por medio del Espíritu Santo, porque ella fue llena del Espíritu Santo. También cómo el Espíritu Santo se hace patente o se manifiesta en el bautismo de Jesucristo. También mirábamos en Isaías, ya desde el Antiguo Testamento, ya se había predicho el periodo mesiánico, que significa perteneciente relativo al Mesías. Ya se había profetizado, ¿verdad? La venida de Jesús. Mirábamos también el cumplimiento realizado del día de Pentecostés. Estuvimos mirando Hechos 2, del 1 al 12, y ahí nos decía que cuando el Espíritu llegó, que los apóstoles estaban reunidos y que ahí se cumplió esa palabra profética, ¿verdad? Cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y cómo se entendían todos. Ese día, luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo, fue cuando los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas. También vimos los regalos que se reciben a través del bautismo, ¿verdad? Esos regalos que se nos dan, que viene siendo la fe, la vida divina, los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales y cómo nos hacemos hijos de la iglesia. También cómo recibimos una filiación divina que nos hace hijos de Dios. También nos hacemos partícipes en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por último, mirábamos las bienaventuranzas, en las cuales Jesús nos quiere decir que las bienaventuranzas son una serie de bendiciones. En ellas Jesús describe las características del seguidor ideal de Cristo y las bendiciones que recibirá tanto en la tierra como en el cielo. Y también, hermanos, pues en la tarea se les entregó esta tabla, ¿verdad? No sé si algunos la entendieron o otros no, o si todos la entendieron, pero aquí les voy a dar una explicación de lo que es esta tabla, donde nos dice que aquí están las facultades que vienen siendo el entendimiento, la voluntad y las facultades inferiores. Y dentro de las facultades del entendimiento encontramos el don de la sabiduría, que nos dice que este don que juzga a las cosas divinas. Es decir, pues la sabiduría de todo lo que viene de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese don, nos vienen las virtudes, que son la caridad y la fe. Son las que vienen con el don de la sabiduría. Y con estas virtudes, hermanos, se van a contrarrestar estos vicios, que son la necedad espiritual, la facultad, la estupidez voluntaria, la lujuria y la ira. Y con estas, cuando nosotros contrarrestamos estos vicios y empezamos pues con las virtudes, también se nos van a dar las bienaventuranzas. La bienaventuranza de este don viene siendo: los pacíficos serán llamados hijos de Dios, nos dice. Después vemos el don del entendimiento, que es por el cual penetramos en las verdades divinas. Las virtudes es la fe, los vicios es la ceguera espiritual, o miopía espiritual, lujuria o gula. La bienaventuranza es
Los impíos de corazón, ellos verán a Dios. Después tenemos el don de ciencia, que es el que juzga de las criaturas. La virtud viene siendo la teología y fe. Lo que se contrapone a esto, pues, es la ignorancia, culpable presunción por ciencia humana. Y la bienaventuranza es los que lloran porque serán consolados. El don de consejo nos dice que arregla y dispone nuestros actos. La virtud es la prudencia. El vicio va a ser la precipitación, la temeridad, confianza en las propias fuerzas. Ese es el vicio de del don de consejo. La bienaventuranza es los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, nos dice. En la facultad de la voluntad se encuentra la piedad, que arregla y dispone nuestra relación con los demás. La virtud es religión y justicia. El vicio es dureza de corazón, incredulidad, impiedad. La bienaventuranza es los mansos porque poseerán la tierra. Las facultades inferiores está la fortaleza para quitarnos el temor al peligro. Y la virtud va a ser la fortaleza. Y nosotros, si tenemos ese don, vamos a vencer la flojera, el miedo desordenado, la timidez. Y nosotros vamos a alcanzar esa bienaventuranza, dice, hambre y sed de justicia serán hartos. En esta facultad también se encuentra el temor de Dios para moderar nuestros impulsos desordenados. Las virtudes es humildad, esperanza y templanza. Los vicios son la soberbia y orgullo. Y nos dice que la bienaventuranza es los pobres de espíritu tendrán el reino de los cielos. Ahora, hermanos, pues vamos a pasar a los dones. Vamos a explicar cada uno cómo se titula esta clase, ¿verdad? Dones del Espíritu Santo. Vamos a empezar. Si podemos leer, por favor, el Salmo 34:12. Amén. Vengan, hijos, y pongan atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ahí dice, ¿verdad? Que vayamos y que Él nos va a enseñar el temor de Dios. Aquí vamos a ver cuál es ese, ¿verdad? Nos dice, es así como comienza en nosotros el trabajo del Espíritu Santo por medio de los dones que nos enseña el temor al Señor, que es la veneración de un hijo por su papá, porque Él es bueno, porque dio la vida por nosotros, porque nos perdonó nuestras faltas. Ese temor, hermanos, no es miedo por el castigo, ya que Dios no es un tirano, sino temor amoroso de que podamos ofender a nuestro Padre. Entonces ahí, ¿verdad? Porque no sé si ustedes alguna vez han escuchado, es que tenemos que tener ese temor de Dios. Pero como nos dice aquí, ese temor no debe de ser de miedo, de tenerle miedo a Dios. No, tenemos que tenerle miedo de ofenderlo, de hacer las cosas que a Él le desagrada. Ese es el temor de Dios que debemos de tener nosotros. Ese temor nos da el equilibrio en todo, el cual produce conformidad, alegría, paz y esperanza de verlo en el cielo. Y con esto hace que seamos desprendidos aún de nuestras opiniones y sentimientos. Fíjense,
todo lo que nos hace cuando nosotros alcanzamos ese temor de Dios. Nos dice que este don se relaciona especialmente con la humildad, la esperanza y la templanza. Nos dice que este don produce en nosotros horror al pecado y también produce una adoración profunda a Dios y desprendimiento de todo. Todo nosotros lo vamos a confiar a Dios, hermanos. Nosotros, pues, como dice aquí, va a producir en nosotros horror al pecado. La bienaventuranza dice, su bienaventuranza es, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La soberbia y el orgullo se oponen totalmente a este don y nos disponemos a que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de él, pensando en la grandeza de Dios, tratándole con confianza y dándonos cuenta de lo triste que es ofenderlo por el pecado. Ya hemos visto, ¿verdad? En clases anteriores cómo nosotros pues tenemos para recibir el Espíritu de Dios, tenemos que tener esa relación con Él, ¿verdad? Y aquí nos dice que lo tratemos con confianza y que evitemos ofenderlo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el don de fortaleza. Si podemos leer, por favor, Isaías 12:2, por favor. Amén. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Te Señor. alabamos, Señor. Señor. Gracias. Nos da la fuerza, dice, ¿verdad? Ahí, que Él siempre va a ser nuestra fortaleza. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios, porque dice, nos da la fuerza para buscar a Dios, el don de fortaleza, nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades, nos da esa fuerza divina, infinita, hasta hacernos decir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Si podemos leer, por favor, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Gracias. Dice que eso nos da paz, ¿verdad? Eso nos va a traer paz y confianza, porque en su palabra nos está diciendo que todo lo podemos, todo lo puedo en aquel que me fortalece, dice que me conforta. Nos hace tener hambre y sed de Dios, de santidad con una invencible confianza que nos hace llegar a las virtudes heroicas, sabiendo que es Dios quien lo hace todo. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Y como podemos ver esta imagen, ¿verdad? Pues aquí la fortaleza, ¿verdad? Que se ve de subir, esa perseverancia para llegar, ¿verdad? Su virtud es la fortaleza, que es semejante al don, pero nos deja con cierta ansiedad y temblor por nuestra debilidad. Es decir, tiene el modo humano, el lugar del modo divino que nos da la seguridad y confianza. Pues sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ese don, sabemos que viene lo divino, viene lo de Dios, no va a ser por nosotros que vamos a tener esas fuerzas, porque con lo divino es cuando alcanzamos lo imposible, hermanos, como mirábamos también en las clases anteriores, como en el Antiguo Testamento el Espíritu venía, ¿verdad? Y se iba. Entonces, si no hubiera sido por ese Espíritu que estaba, ellos no hubieran logrado eso. Así nosotros tenemos que dar como dice aquí,
el lugar del modo divino que nos da la seguridad y confianza. Porque pues lo humano es debilidad. Su bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, que es una altura de goces espirituales intensísimos con quien Dios llena. Los vicios que se oponen son la flojera, el miedo desordenado, la timidez. Si podemos leer, por favor, 2 de Timoteo 1:7. Amén. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Ahí está, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese don, si lo practicamos, vamos a vencer, ¿verdad? Todo eso que se opone, dice. Y el Señor nos asegura, ¿verdad? Que Él nos da un espíritu de valentía, pues Él no nos da un espíritu de miedo. Nos dice que se fomente el cumplimiento, el deber, aunque nos cueste, pidiéndole a Dios nos dé su fuerza para llevar la cruz alegremente, con mortificaciones voluntarias y con la Eucaristía, pan de vida y fuerza de Dios. Así es, hermanos. Ahí se fomenta, ¿verdad? Cuando estamos pasando por tribulaciones, nosotros recurrimos para que Él nos dé esa fortaleza que estamos necesitando, y también nos dice, ¿verdad? Recurriendo a la Eucaristía, al ayuno, para que nos venga esa fuerza de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad? Estas imágenes, como nos dice aquí, si no vencemos estas cosas, no tendremos el don de la fortaleza. ¿Y qué cosas tenemos que vencer? Aquí dice la holgazanería, que viene a la pesa, y el miedo tonto. Y aquí vemos, ¿verdad?, a esta mujer, cómo se pone por esas ratas que están ahí. Pero también vemos aquí esta imagen del medio, ¿verdad? Esa fortaleza, esas ganas de llegar a donde Él quiere llegar. Entonces, pues a vencer, hermanos, ¿verdad? Esas cosas, para que el Señor nos dé ese don de fortaleza. El don de piedad simplifica nuestras relaciones con Dios, haciendo que nos sintamos realmente hijos suyos. Si podemos leer, por favor, Romanos 8:16. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad?, que se une el espíritu para que realmente nosotros somos sus hijos. Y nos debemos de sentir, hermanos, hijos de Él, nos dice. Por eso sentimos que los demás son nuestros hermanos. Nos hace entregarnos a Dios y a los demás con generosidad y amor, quitando dificultades en nuestro trato con los otros y haciéndonos mansos y humildes. Aquí, ¿verdad? Este don es el que a nosotros, hermanos, nos va a impulsar a tratar con inmenso respeto a quienes nos rodean, a compadecernos de sus necesidades y tratar de remediar las necesidades de ellos por medio de la piedad, ¿verdad? Aquí podemos ver esta imagen, cómo ella le lleva ese regalo, ¿verdad? A él, a un homeless. Eso es lo que nos va a llevar a ese don. Nos dice que sus principales efectos son
gran ternura hacia Dios nuestro Padre, abandonarnos tranquilos en sus brazos y amar al prójimo como hermano. Fíjense hasta dónde nos lleva a esa gran ternura hacia Dios, dice, que nosotros nos vamos a abandonar en Él. Vamos a estar tranquilos, nos vamos a sentir tranquilos en los brazos del Padre. Y sobre todo, hermanos, vamos a amar al prójimo. Su virtud es todo lo que es oculto a Dios, o sea, la religión y la justicia. Todo lo que es culto a Dios. Vamos a ser justos nosotros, ¿verdad? Si tenemos este don. No nos vamos a alegrar de la injusticia. Nos dice aquí que su bienaventuranza principal es: bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Nos dice que impedimos el desarrollo de este don con la dureza del corazón, la incredulidad, la impiedad. Fíjense, tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, de ser incrédulos, de tener ese corazón duro, de no perdonar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado para que no tengamos esos impedimentos para el desarrollo de este don, nos dice. Nos dice que aquí se fomenta cultivando el amor de hijos hacia Dios y el amor a todas las cosas como pertenecientes a la casa del Padre, con total abandono en brazos de Dios. Además, tratando a todos como hermanos amados, hijos del mismo Padre. Eso nos lleva, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. A ser hijos todos del mismo Padre. Como nos dice aquí en la foto, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El don de consejo. El don de consejo nos dice que el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les dije. Si podemos leer, por favor, Juan 14:26. Amén. Ay, ¿dónde está? Okay. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí vemos, ¿verdad? Que dice que va a ser como el intérprete, ¿verdad? Que el Padre nos va a mandar. Porque el Espíritu es el que nos va a enseñar, dice. Y que nos va a recordar todo lo que Él nos dijo. Nos dice que este don nos hace entender la voz íntima de Dios. Nos ayuda a actuar prudentemente, con decisiones rápidas y seguras. El don de consejo, hermano. Nos lleva, dice, a tomar esas decisiones. Y van a ser rápidas y seguras, no de que será o no será. Nos dice que es como si nos asomáramos a la mente divina y allá viésemos cómo debemos portarnos y cómo se deben portar los demás. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Imagínense. Nos dice que este don supone haber puesto los demás medios para actuar con prudencia, obtener los datos necesarios para prever las posibles consecuencias de nuestras acciones. También este don. Nos dice que corresponde al carisma del discernimiento, pero siendo un hábito en nosotros.
Eso va a ser un hábito en nosotros. Si podemos leer, por favor, Primera de Samuel 3:10. Amén. Yahvé entró, se detuvo y llamó, igual que las veces anteriores. Samuel, 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 respondió. Habla, que tu servidor escucha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí vemos, ¿verdad? Cuando el Señor le hablaba a Samuel y que Samuel no entendía, ¿verdad? No entendía. Y cómo le dice, pues que le diga, ¿verdad? Eso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Le aconsejan a Samuel para que el Señor le diga lo que quiere de él, ¿verdad? Es el don que más necesitan los que gobiernan algo, un país, una iglesia, una comunidad. El don de consejo, nos dice. Su virtud es la prudencia. Su bienaventuranza es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos enseña que seremos juzgados como juzguemos a los demás, perdonados como perdonemos, etc. Entonces, aquí nos enseña eso, ¿verdad? Como dicen, con la vara que midas serás medido. Y también nos dice aquí, como nosotros perdonamos, así vamos a ser perdonados nosotros. Nos dice que nos oponemos a él con la participación, a la temeridad, a la confianza de las propias fuerzas. O sea, esto se opone pues el miedo, ¿verdad? O también la confianza de que yo solo puedo, yo no necesito a Dios. Creer que con mis propias fuerzas voy a lograr las cosas. Eso es lo que se opone a este don. Se fomenta por la humildad, la reflexión, el silencio para escuchar a Dios y nuestra docilidad hacia los que Dios nos pone como superiores. Entonces, pues ahí están, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se fomenta este don? Debemos de escuchar a Dios, ser dóciles, ¿verdad? A nuestros superiores, nos dice, a los que Dios nos pone como superiores, a la reflexión, al silencio, para escuchar a Dios. Ahora tenemos el don de ciencia. Nos dice que Dios condujo al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios y le comunicó la ciencia de los santos. Si podemos leer, por favor, Sabiduría 10:10. Llevó por caminos seguros a Jacob, hombre justo, que huía de la ira de su hermano, le mostró el reino de Dios y le dio el conocimiento de las cosas sagradas. Le dio éxito en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus fatigas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo dice que Dios lo conduce, ¿verdad? A Jacob y cómo le muestra todo a él. Como nos dice aquí, esa ciencia de los santos es el don de ciencia que nos hace reconocer el verdadero valor de las criaturas. Como nos dice, ¿de qué aprovecha ganar todo el mundo si pierde su alma? Si podemos leer, por favor, Lucas 9:25. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
si se pierde o se disminuye a sí mismo. Amén. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí nos dice, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros haber ganado el mundo si perdemos el alma, hermano? Tenemos que acumular, como dicen, los tesoros allá en el cielo, no aquí, porque no nos va a servir. Nos dice que todo lo creado es frágil e inestable, pero nos elevará Dios si pensamos que fue hecho por Él y que tiene como reflejo su belleza infinita. Fíjense, todo lo creado es frágil e inestable. Pero también vemos pues ahí como nos dicen, ¿no? Que todo lo que fue hecho por Él, ese reflejo, pues podemos ver ahí la naturaleza, ¿verdad? Cómo fue, si miramos el bosque, el mar, los ríos, cómo es esa belleza infinita. Esa que no se acaba. Este don nos impulsa al desprendimiento total, aún de nosotros mismos, a la aceptación de humillaciones y sufrimientos porque nos asemejan a Jesús. Desprendiéndonos a nosotros mismos por nuestra nada y nuestra tendencia al mal, pero sin perder nunca nuestra conciencia de hijos de Dios. Despreciándonos, dice, a nosotros mismos por nuestra nada. Pero fíjense, nunca, nunca perder nuestra conciencia de que somos hijos de Dios, lo cual nos da gran dignidad humana y nos lleva a amarnos a nosotros mismos para poder así amar a los demás como a nosotros. Qué tan importante es, fíjense, amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, pues, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? Como dicen, no podemos dar lo que no tenemos, hermano. Y sabemos pues que la dignidad es la que nos hace también, hermano. Siempre nosotros, todo el ser humano tiene que tener, ¿verdad?, esa dignidad. Hay muchos ejemplos, dice, entre los santos, de cómo actúa este don, como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, etcétera. Sabemos, ¿verdad? Muchos conocemos la vida de San Francisco de Asís. Bien, cómo actuó él. Este don nos enseña a juzgar rectamente, nos guía en lo que debemos creer, nos muestra el estado de nuestra vida espiritual, nos desprende de todo. Porque nos dice, sus virtudes son el conocimiento de Dios y la fe. Sus bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este llanto es por nuestros errores y faltas, por los del mundo entero, por los sufrimientos de los hermanos. Lo contrario es la ignorancia culpable, y la presunción en la ciencia humana. Gracias te doy, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Si podemos leer, por favor, Mateo 11:25. Amén. En aquella ocasión, Jesús 11:25. Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre,
pues así fue de tu agrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo nos dice que el Señor le ocultó esas cosas a los sabios y las revela a los pequeños, a los que Él quiere, ¿verdad? Se fomenta considerando la vanidad de las cosas terrenas. O sea, nosotros le vamos a dar se fomenta, dice, la vanidad de las cosas, poniéndose al espíritu del mundo. Así es como nosotros lo vamos a fomentar, hermanos. Oponiéndonos a las cosas del mundo, dice. Y vamos a fomentar buscando la limpieza constante en el corazón, sin faltas voluntarias, pero también quitando el sentimiento de culpabilidad, seguros de la salvación del Señor. Y aquí vemos en la foto la bienaventuranza, ¿verdad? Que nos dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ahora vamos, hermanos, con el don de entendimiento. Nos dice que nuestra inteligencia por la acción del Espíritu Santo que penetra en las verdades reveladas. Es como levantar el vuelo, como ver lo que ni ojo vio ni oído oyó. Si podemos ver, por favor, Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las de Dios, las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias. Ahí nos dice, ¿verdad? Fíjense cómo está, cómo nos han mandado ese Espíritu de Dios. No para que sepamos las cosas del mundo, no. Nos dice que esto es como una intuición de las cosas divinas y aún las naturales. Es el don de la intuición. Este don se funde en la fe, que es oscura, pero el don de entendimiento, como que se iluminan las cosas divinas, como que podemos separar lo verdadero de lo falso. Con este don nosotros también nos dice que comprendemos lo que los símbolos de la Biblia significan. Nos ayudan en la oración hasta llegar a la contemplación, que es la luz de los que aman a Dios. Todo eso, hermanos, recibimos con este don de entendimiento. Vamos a, como nos dice aquí, a separar qué es verdad y qué no. ¿Qué significa? Nos dice los símbolos de la Biblia. Vamos, tenemos que estar en esa, nos ayuda en la oración, dice. Hay momentos en que entendemos cosas de Dios que antes no habíamos comprendido. Y es por el don del entendimiento que nos hace conocer a Cristo, que estamos salvados, cómo y por qué, y que estamos sellados por el Espíritu Santo, etcétera. ¿Cuántas veces, verdad, hermanos? Pues habrán llegado esas cosas que nosotros decimos, híjole, no sé ni cómo.
Trabajemos, ¿verdad? Por estos dones. Nos dice que está íntimamente unido a la virtud de la fe. Hace que, en cierto modo, podamos ver a Dios, que tengamos el verdadero sentido de Cristo, es decir, su pensamiento. Si podemos leer, por favor, 1 Corintios 2:16. Porque quien conoce el pensamiento del Señor para poder enseñarle, pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nos confirma, ¿verdad? La cita bíblica ahí nos dice. Es decir, tener ese pensamiento de Dios. Su bienaventuranza es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque nos limpia la mente y el corazón, quitando la basura, los errores con la fe, que hace que entendamos más a Dios. Fíjense, nos limpia, dice, de la mente, el corazón, quitando todo lo que nos estorba, todo lo que nos impide, ¿verdad? Llegar a Dios o llegar a que entendamos a Dios. Él nos quita todo eso. Sus vicios contrarios son la ceguera espiritual y la miopía espiritual, provocados generalmente por la lujuria y la gula. Pues nada impide tanto que el entendimiento vuele como la materialidad excesiva. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De esos vicios, eso que se opone a este don. Nos dice que esa materialidad excesiva, ¿verdad? Trabajaré en eso, ¿no? En lo que nos impide, pues, en lo que me impide llegar, dice. Se fomenta viviendo de fe, procurando la pureza de alma y cuerpo, con silencio inferior, fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo y llamando con frecuencia a este Espíritu, a este Divino Espíritu. Recordando a Jesús su promesa de enviárnoslo. Todo, ¿verdad, hermanos? Por fe, nos dice, por pureza de alma, cuerpo, fidelidad y sobre todo, clamando, ¿verdad? Al Espíritu Santo, esa promesa, ¿verdad? Que tenemos, que Jesús nos dijo. Ahora vamos con el don de la sabiduría, que nos dice que este don es el más alto, el que lleva a su perfección, la caridad de la cual es inseparable, porque nos une a Dios en esa unidad que pidió Jesús. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectamente uno. Si podemos leer, por favor, Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Nos dice que esa unidad con Dios nos hace penetrar como por una experiencia íntima en Dios mismo. Fíjense a lo que nos puede llevar esa unidad, a esa experiencia íntima con Él. Gustad y ver qué bueno es Yahvé. Si podemos leer, por favor, Salmo 34:9. Gusten y vean cuánto bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en él asilo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Oh, Ahí nos dice, ¿verdad? Que gustemos y veamos qué tan bueno es Él. Nos dice, nos muestra a Dios como la bondad infinita. Nos enseña a ver por los ojos del amado, por los ojos de Dios. Vemos las cosas a lo divino. El don de sabiduría abarca todas las cosas de la fe, principalmente a Dios mismo. El don de entendimiento comienza a enseñarnos la contemplación y el de sabiduría es el don de la contemplación, de la oración profunda. Fíjense, o sea, uno nos lleva, nos dice a enseñarnos a la contemplación, pero este don nos dice que es el don de la contemplación, de la oración profunda. Jesús es la sabiduría del Padre. Por eso el don de sabiduría nos transforma en Jesús. Vamos a ver, por favor, 2 de Corintios 3:18. Amén. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Fíjense, hermanos, ahí nos dice que nos vamos transformando en su misma imagen, de claridad en claridad, a su misma imagen. Es así, de claridad en claridad, que nos va este don transformando en Jesús, y al transformarnos en Él, nos da un conocimiento profundo de las cosas divinas. Él nos va a ir dando ese conocimiento, hermanos, conforme nos vayamos transformando en Él, nos dice. Podemos considerar a este don como las alas de la vida espiritual. Hace que la caridad vuele, quitando mezquindades, prudencias humanas y raquíticas. Fíjense, todo nos va a ir quitando, dice. Este don, esas mezquindades que en veces sentimos, ¿verdad? Esas prudencias humanas y raquíticas, dice. Llevándonos a lo que debe ser normal en la vida cristiana y más en la renovación del Espíritu Santo, a la vida mística, que es la vida de unión con Dios, de transformación en Cristo. Seguimos, ¿verdad? Con esa unión, con esa transformación en Cristo, seguirnos, ¿verdad? Asemejándonos a Él. Nos dice que su bienaventuranza es: bienaventurados los pacíficos o los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ya que vivir en Dios es tener su paz y transmitirla a los demás, deshaciendo agresiones y violencias. Se oponen a la sabiduría, la necedad espiritual, la lujuria, la fatuidad, la estupidez voluntaria por sumergirnos en las cosas terrenas. Pues nos dice San Pablo, el hombre naturalmente no comprende las cosas del Espíritu de Dios. Si podemos leer, por favor, 1 Corintios 2:14. Amén. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Gracias. Ahí vemos, ¿verdad?
¿Cómo nos dice? Porque aquí nos dice, ¿verdad? Que el hombre pues naturalmente no comprende las cosas de Dios, del Espíritu de Dios. Muy diferentes son, ¿verdad? Se fomenta por el recogimiento o silencio interior, fidelidad a la gracia o a inspiraciones, la humildad, llamar continuamente al Espíritu Santo, procurar ver todo desde el punto de vista de Dios, no apegarse a del mundo ni aún en las cosas espirituales, sino solo en Dios. Disponernos para servir a Dios en la sequedad o en la dulzura, como Él quiere, buscando al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. A servir a Dios, dice, debemos servirlo en todo momento. Y vemos aquí, ¿verdad? Esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a volver a repetir esto, hermanos. Dice, disponernos para servir a Dios en la sequedad o en la dulzura, como Él quiere, buscando al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Ahora vamos a hacer la conclusión. Nos dice que al estudiar los dones, no queremos llenarnos de conocimientos, sino estar conscientes del mundo divino que llevamos dentro, de que bajo el impulso del Espíritu Santo todo es armonioso, porque todo es un canto de amor y tiene las dulzuras del amor. Y eso se traduce en alabanza. Pero para entrar en esa armonía de alabanza, hace falta que nuestro corazón esté en cada instante listo para abrirse al Espíritu de amor, a sus deseos y a su acción. Tener corazones dispuestos, almas atentas, dóciles a sus inspiraciones para que sea nuestro santificador. Si está Él en el centro de nuestras almas, las convertirá en una sola alabanza apasionada y armoniosa, la del amor divino. Y en nuestra renovación en el Espíritu Santo, debemos gritar, clamar, porque toda la iglesia se entregue a Él y que movida e impulsada por Él, sea como un maravilloso concierto de alabanza a nuestro Dios. Hermanos, pues yo te invito, ¿verdad? A que agarres, ¿verdad? Estas herramientas para que el Señor derrame los dones en cada uno de nosotros, como Él quiera regalárnoslos, poner un corazón dispuesto, hermanos, para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Y con esto, hermanos, pues se termina ya la clase número 7. Y pues la próxima semana, pues ya vamos a entrar en la última clase. Muchas gracias, buenas noches y Dios los bendiga.